buenos días a todos, a Alexander, a Andrea Mariana, a Edward, a Estefanía, a Gamaliel, a Harrison, a John Freddy, a José Fernando, a Luz Estela, a Milton, a William Maecha. Muchas gracias por la participación. Vamos entonces a terminar hoy con esta serie de sesiones de diagnóstico y mantenimiento de transformadores en campo, correspondiéndonos al día de hoy el tema de los procedimientos que vamos a ejecutar en campo de acuerdo al diagnóstico y mantenimiento de transformadores. Siguiente, Cristian. Con el mantenimiento no pretendemos recuperar la vida útil perdida, ella es irrecuperable. ¿Por qué? La vida útil perdida se representa en la pérdida de grado de polimerización. Grado de polimerización perdido es grado de polimerización irrecuperable. Lo que pretendemos con el mantenimiento es alargar la vida útil que le queda al transformador. Las formulaciones de mantenimiento en general se agrupan en dos partes. La parte o el aspecto de agua en el papel, situación que se soluciona mediante secado con vacío y opcionalmente podemos reforzar con criogenia. Y cuando tratamos de solucionar el tema de sustancias polares ácidos y en condiciones avanzadas, lodos en los aislamientos, podemos ejecutar en frío y en caliente. Al inicio de la degradación podemos ejecutar lo que llamamos la inhibición y en un estado intermedio podemos ejecutar lo que llamamos una regeneración de aislamientos. En una condición avanzada ejecutamos la deslodificación de los aislamientos. Es de anotarse que estas técnicas, tanto la del secamiento como la de la regeneración o el tema del tratamiento de la parte química, se ejecuta mediante una acción, puede ser en caliente o en frío. Se puede ejecutar con equipo automático, la parte de mantenimiento en caliente, o con equipo convencional. Cuando se hace con equipo convencional se requiere pues un poco más de experticia del personal involucrado. Siguiente, Cristian, por favor. Muy bien. El agua en el papel, pues entonces lo vamos a ejecutar mediante secado, bien sea en frío o en caliente. Siguiente, por favor, Cristian. Les quiero comentar a los participantes que la conferencia la estoy dictando desde mi casa y en la oficina está Cristian haciéndonos el apoyo con la parte técnica. Cristian, sigamos a la siguiente, a la diapositiva número 12. ¿Qué pasa? Ingeniero, estamos proyectando la diapositiva agua en celulosa. Perfecto. Digamos otra. Ahí vamos bien. La siguiente es esta. Pare ahí. Correcto. Recordemos, entonces vamos a tratar el tema del agua. Recordemos que cuando baja la temperatura por efectos de, digamos, baja en carga del transformador de potencia o un transformador normal, al bajar la carga, pues la temperatura baja. Al bajar la temperatura de operación del transformador, el papel aislante, digamos, aumenta su afinidad con el agua y, contrariamente el aceite, aumenta su capacidad de saturarse con agua. De manera que en esa condición, cuando baja la temperatura, el aceite entrega agua al papel y el papel la recibe, o la celulosa absorbe agua. Entendamos que cuando hablamos de agua en el aceite, hablamos en partes por millón, o sea, millonésimas, 10 a la menos 6, y agua en el papel, hablamos en porcentaje. Entonces, siempre que hablemos de que un transformador tiene X porcentaje de agua, nos estamos refiriendo es al papel aislante. Y un transformador que tenga X partes por millón de agua nos estamos refiriendo a agua en el aceite. Es importante entender que mucho más del 90% del agua se encuentra en el papel aislante. Siguiente. Muy bien. Recordemos esta curva, que es la curva de saturación del agua en el aceite aislante. O sea, esto lo vimos en una sesión pasada, en donde veíamos que cuando aumenta la temperatura, la
capacidad de saturarse con agua del aceite aumenta, mientras que a más bajas temperaturas, de acuerdo a esta curva exponencial o curva logarítmica, a más baja temperatura el aceite pierde capacidad de saturarse con agua. Sigamos a la siguiente. En cambio, por su parte, el papel aislante, a más bajas temperaturas, ya lo habíamos dicho, aumenta su afinidad con el agua, y a más altas temperaturas el papel aislante, digamos, tiene menos afinidad con el agua, rechaza más la llegada de agua a sus fibras interfibrosas. Entonces, sigamos a la siguiente. Entendiendo esto, nos podemos programar muy bien para ejecutar lo que llamamos un secamiento de la parte activa del transformador con el transformador energizado. Aquí vemos por termografía que a todas luces el transformador siempre está más caliente arriba que abajo. Por lo tanto, el papel aislante va a tener más agua en la parte inferior que en la parte superior. Siguiente. Si nosotros hacemos una recirculación de aceite en el mismo transformador, digamos en frío, supongamos un transformador que tenga 1000 galones, que tuviera un contenido de agua muy alto, hablemos de 80 partes por millón, y que pretendiéramos secar el transformador, que tuviéramos un equipo bien eficiente, de tal manera que en cada pasada sacara las 80 partes por millón. Ese transformador con 80 partes por millón, por otras consideraciones que ya estudiamos antes, puede tener fácilmente un 7% de agua. Digamos que podríamos estimar que ese transformador de 1000 galones puede tener aproximadamente 37 kilogramos de agua, aproximadamente 11 galones, que pueden equivaler a 2 garrafones de agua de 5 galones, un poquito más de eso. Entonces, el contenido de agua en este caso pues es bastante considerable. Supongamos que el equipo saca las 80 partes por millón en una pasada. Entonces, en una pasada sacó 0,08 galones, o sea, de los 1000 galones sacó 80 por 10 a la menos 6 galones de agua, o sea, 0,08 galones. Pero cuando se saca el agua del papel aislante, se crea un desequilibrio, el cual tiende a nuevamente a equilibrarse, pero esto va a tomar un tiempo, que puede requerir varios días. Entonces requeriríamos más de 140 pasadas para sacar las 80, el 7% de agua que podemos estimar que tiene un transformador. De manera que con este procedimiento no sería lo más conveniente ejecutar un secado a un transformador. Tenemos que acudir a otras técnicas diferentes. Siguiente. Bien, una técnica adecuada puede ser aplicar vacío al transformador y reforzar con una bomba criogénica. El transformador, hace mucho rato, pues le hemos sacado todo el aceite, está completamente bajo vacío. Le aplicamos vacío al mismo transformador con una bomba de vacío que ustedes ven arriba, que se llama conjunto de vacío. Antes hay un condensador para tratar de condensar los vapores de agua y también de aceite, con el fin de que evitemos que la bomba de vacío se contamine, sobre todo su lubricante, y la bomba de vacío trabaje de manera ineficiente o se nos caliente más de la cuenta. Antes de ese conjunto de vacío y del condensador podemos colocar una bomba criogénica, que no es un equipo dinámico, sino que es un equipo estático que básicamente es un termo. En el cilindro interno de ese termo podemos tener hielo seco a menos 70 grados, y cuando los vapores de agua que vienen del transformador encuentran internamente en ese cilindro esa superficie de menos 70 grados, pues automáticamente ese vapor se va a volver escarcha, que se va a ver en ese cilindro interno si lo destapamos. Entonces, esa escarcha pues es agua que ha venido del transformador. Entonces estamos reforzando lo que llamamos el desplazamiento de la bomba de vacío y podemos tener un secamiento muy rápido con bastante eficiencia.
Al lado izquierdo ustedes ven una bala de nitrógeno que la tenemos que tener disponible para cuando requiramos quebrar vacío. Por ejemplo, cuando vamos a hacer la medición de temperatura de punto de rocío, que nos va a dar el punto donde se empieza a condensar el vapor de agua, y ese punto es, cuando se hace la prueba, el indicativo del porcentaje de agua en el papel. Sigamos a la siguiente. Entonces, bueno, ya hablamos de lo que es el secamiento del transformador. En transformadores de potencia, antes de pasar más adelante, acostumbramos siempre, antes de empezar el procedimiento de secado, a hacer lo que llamamos la medición de la temperatura de punto de rocío. Si quieres, Cristian, devolvámonos al anterior. La medición de la temperatura de punto de rocío antes de empezar el proceso de secado consiste en, estando el transformador sin aceite, aplicar vacío, luego cerramos la válvula de succión y apagamos la bomba de vacío y abrimos las llaves de entrada de nitrógeno, de tal manera que el nitrógeno va a entrar al volumen de aceite del transformador sin aceite bajo vacío, y lo presurizamos a una presión no mayor de más o menos 5 psi, y con esa presión vamos a ver que ingresando nitrógeno súper seco de alta pureza, el vapor de agua que hay en el papel aislante, o el agua que está en el papel aislante, va a tratar de evaporarse y entrar en equilibrio con ese nitrógeno súper seco que llegó, con 0 partes por millón idealmente, siendo que la presión parcial de vapor de agua en el nitrógeno es menor, puesto que es 0 idealmente, y la presión parcial de la superficie del papel es mucho mayor, pues va a haber necesariamente una migración de vapor de agua desde el papel aislante hacia el nitrógeno. Hasta tal punto que las presiones parciales se equilibren, es decir, que la presión parcial de vapor de agua en el aceite aislante va a ser igual a la presión parcial de vapor de agua en la superficie del papel. O sea, la del nitrógeno y la del papel van a ser exactamente iguales. En ese momento ya hay equilibrio y entonces medimos la temperatura de punto de rocío del nitrógeno con un instrumento que es muy sencillo y que se instala en el transformador previamente, y ese sensor nos va a decir que la temperatura de punto de rocío está en X valor. Digamos que teóricamente una temperatura de punto de rocío de un transformador seco está por debajo de menos 25 grados Celsius. Si yo hago una medición de temperatura de punto de rocío del orden de menos 15 grados, de menos 10 grados, de menos 5 grados, son valores muy altos que implican un porcentaje de agua muy alto en el papel. Teniendo la temperatura de punto de rocío, pues tengo la presión parcial de vapor de agua, y con la presión parcial de vapor de agua por la ecuación de estado de los gases puedo encontrar, digamos, la masa de agua expresada en porcentaje, de acuerdo a unas tablas que manejamos de Piper por allá de los años 48, que todavía está vigente y está adoptado por las normas de la IEEE. Siguiente. Vamos a ver la regeneración de aislamientos. Cuando regeneramos aislamientos, entonces se trata de retirar las capas de lodo o retirar todos los contaminantes de que esté impregnado el papel aislante por el solo hecho del trabajo normal del aceite en el transformador. Siguiente. Pues el lodo puede estar en una fase terminal del proceso, eso es un estado bastante avanzado. Normalmente pues eso significa poca atención al transformador. Normalmente no encontramos casi hoy en día transformadores con lodo, pero un transformador completamente abandonado que nunca se le haga mantenimiento puede llegar a esa condición, y pues se disminuye el aislamiento, el transformador pierde capacidad de sobrecarga, se va a recalentar, etcétera, etcétera. Siguiente.
Entonces, las soluciones para esta situación de contaminación de sustancias polares en el aceite aislante puede ser cambiar el aceite, o desencubar y lavar, o aspersionar con aceite caliente en sitio, pero la mejor opción es la regeneración o la deslodificación, que es la solución efectiva, que nos va a permitir retirar las sustancias polares o ácidos que hayan presentes en el papel aislante. Siguiente. Cuando se hacen cambios de aceite, como en este caso, estamos hablando de un transformador, creo que por ahí de 1000 kVA, antes de ejecutarle el cambio de aceite encontramos una acidez de 0,3149, lo que llamamos número de neutralización, una tensión interfacial bastante baja, 15,65, y un índice de calidad que es los 15,65 dividido por los 0,31 nos da aproximadamente 50, un color bastante alto, menor de 5. Después de que se le hace el cambio de aceite, inmediatamente medimos acidez y nos da pues un valor bastante bueno, 0,015, y en tensión interfacial 3481 para un índice de calidad no muy bueno, pero pues aceptablemente bueno en 2275. Vamos a ver si esa condición se sostiene. Vemos que el número de neutralización el 12 de julio del 2006, o sea, prácticamente 7 meses después, ese número de neutralización ya está en el doble y la tensión interfacial se nos bajó bastante a casi 25 y el índice de calidad se nos bajó a 739. O sea que los cambios de aceite, está comprobado por esta experiencia nuestra, que no funcionan si no se hace la regeneración de aislamientos, o sea, la limpieza del papel aislante de todos los productos de oxidación. Siguiente. Por favor, por ahí hay un participante que no tiene audio, por favor le ayudamos. Bien, entonces, ¿cómo es la regeneración? Pues uno de los métodos es utilizar material absorbente, como es el caso de la tierra Fuller. La tierra Fuller tiene la gran particularidad de absorber con D, o sea, atraer iónicamente las sustancias polares, ácidos e incluso lodos que llega a tener el transformador. De tal manera que el aceite aislante tiene una limpieza, o sea, se logra una limpieza. El señor Armando Moreno, Cristian no tiene audio. Sí, señor, Entonces, Jair está mirando el tema. Con esta limpieza del aceite aislante, vamos a lograr limpiar el aceite como tal. Vamos a ver cómo vamos a ejecutar la limpieza del papel aislante. Siguiente. Entonces, en esta gráfica podemos apreciar el proceso de la regeneración de aislamiento, que bien puede ser con 6 pasadas, 10 pasadas, 15 pasadas por el sistema de Fuller, o más de 20 pasadas si es que estamos en una situación crítica, que es cuando tenemos condición de lodo. Entonces, el transformador, primero que todo, tiene que estar completamente lleno de aceite, o sea, toda la parte activa tiene que estar cubierta de aceite siempre, todo el tiempo. Recordemos que esto también lo podemos hacer con el transformador energizado. Entonces, una vez que el aceite sale por la parte inferior, pasa por una bomba, luego un calentador que calienta el aceite a unos 60 grados, y luego el aceite digamos, atraviesa 3 tanques de tierra Fuller, o sea, pasa por el primero, pasa por el segundo y por el tercero, y finalmente sale hacia el equipo de tratamiento. Al salir del sistema de Fuller, vemos que podemos observar y podemos medir que si, por ejemplo, saliendo del transformador tenemos un índice de calidad de 100,
Al pasar por el sistema de Fuller, ese número 100, y al terminar el pasaje por los 3 tanques, ese número 100 fácilmente puede llegar a 2000. Digamos que ya tenemos un aceite con una muchísimo mejor condición en términos químicos, o sea, ya ha sido limpiado de los productos de oxidación. Seguimos con ese aceite, lo filtramos y luego lo calentamos. Recuerden que hubo un calentador antes de la fase de la tierra Fuller. Aquí tenemos que calentarlo y este calentador cumple un papel muy importante, porque de lo que se trata acá es de subir la temperatura del aceite por encima de la temperatura de punto de anilina. La temperatura de punto de anilina en promedio puede estar alrededor de 63 grados. De tal manera que si nosotros logramos subir la temperatura a unos 75, 80 grados, pues hemos superado la temperatura de punto de anilina, que es la temperatura a la cual el aceite disuelve la anilina, que tiene unas particularidades muy parecidas a los productos de oxidación del aceite aislante. Entonces, digamos que el aceite aislante después del punto de anilina se vuelve solvente. Y esa es la gran virtud del aceite en esa condición. Pero tiene que ser aceite limpio, es decir, con un índice de calidad aceptablemente bueno. En este caso veníamos con un índice de calidad, digamos, de 2000 como ejemplo, y al calentarlo por encima de 75, 80 grados, y continuando con él, lo filtramos, entramos a la cámara de desgasificación para desgasificarlo, deshidratarlo, y luego con una bomba de succión sacamos el aceite nuevamente y lo ingresamos al transformador. En ese momento en que estamos ingresando al transformador, fácilmente estamos entrando a 75, 70 grados, o sea, estamos por encima de punto de anilina, y entonces cuando el papel aislante siente que le está llegando un aceite limpio, con alto poder solvente, no tiene más nada que hacer el papel aislante sino entregar de manera pasiva los productos de oxidación de que está impregnado, y entonces avanza un frente de limpieza desde la parte superior hasta la parte inferior. Y entonces ya terminamos, digamos, la primera pasada. Seguimos avanzando con el aceite que va haciendo ese trabajo de limpieza. Obviamente se está enmugrando nuevamente, sale nuevamente por la parte inferior. Digamos que ya vamos en 200 de índice de calidad, porque ya al haberse contaminado, ese índice de calidad que traíamos de 2000 se vuelve a bajar, pero ya está saliendo por la parte inferior un valor superior, digamos 200. Entonces, volvemos a ingresar al transformador, a los tanques de tierra Fuller. Ha habido un calentamiento previo. Al pasar por los 3 tanques de tierra Fuller, pues vamos a lograr nuevamente elevar el índice de calidad, digamos, a un valor ya superior a 2000, digamos 3000, por decir algo, que más o menos por esos lados es. Estábamos con un aceite un poco mejor, con mejor índice de calidad. Continuamos, volvemos a calentar. Ya en la segunda pasada el calentamiento, digamos, el esfuerzo del calentador es mucho menos, porque el gradiente de temperatura es mucho menos que el del inicio del trabajo. Filtramos y entramos nuevamente a la cámara de desgasificación y volvemos a ingresar al transformador a una temperatura, digamos, entre 70 y 75 grados, y sigue avanzando esa limpieza hasta que cumplimos el plan que tenemos. Es decir, por decir algo, si nos planificamos para 6 pasadas, pues a las 6 pasadas debemos de tener un índice de calidad a la salida del transformador aproximadamente de 8000, que es lo que nos proponemos generalmente lograr en los mantenimientos de este tipo. Si tenemos un índice de calidad de 8000 saliendo del transformador, es el momento de decir hemos terminado y procedemos a las etapas siguientes del cierre del trabajo. Siguiente. Bueno, antes de pasar a la siguiente, una vez que hemos terminado el proceso de regeneración, ustedes ven en la parte superior izquierda arriba un tanquecito de colorcito azul. Eso significa que ahí tenemos el inhibidor. La tierra Fuller, desafortunadamente, pues absorbe todos los inhibidores, fuera de que en la cámara de vacío también se pueden haber evaporado algunos,
Entonces tenemos que restituir el inhibidor sintético colocando hasta el valor máximo de norma, que es 0.3%. Con ese 0.3% logramos entonces dejar completamente inhibido el aceite aislante y listo para ejecutar su trabajo dentro del transformador. Siguiente. Bueno, aquí vemos la prueba de punto de anilina en un laboratorio. Es el momento en donde el aceite aislante, que está sumergido en un baño de aceite caliente, logra la temperatura de punto de anilina y entonces se disuelve el aceite en la anilina o el aceite disuelve la anilina. Es la capacidad solvente del aceite, es el punto donde el aceite tiene capacidad solvente. Siguiente. Muy bien. Entonces, para regenerar adecuadamente un aislamiento, requerimos tener en cuenta 4 factores clave. Primero, hay que purgar bien los equipos de tratamiento para garantizar una inmersión permanente del transformador en el aceite, para que el transformador siempre, la parte activa, esté completamente sumergida en el aceite. Tener un lecho de tierra Fuller que permita un buen recorrido del aceite para regenerarlo y poderlo emplear luego como limpiante del aceite, lo que vimos en la gráfica anterior. Llevar el aceite a la temperatura por encima de punto de anilina, a una temperatura superior a 63 grados, donde obtenemos el máximo poder solvente que tiene el aceite de sus propios productos de oxidación y que actúe como agente limpiante. Y por último, perdónenme que ahí el último es 4, una vez lograda una buena limpieza, o sea, una buena regeneración, o sea, regeneración de papel, llámese limpieza también. Hemos logrado una buena regeneración del papel aislante, aplicamos el inhibidor en el valor máximo según la norma STMD 3487, que es 0.3%. Siguiente. En trabajos que se han ejecutado de este tipo, vemos cómo la tensión interfacial sube de manera importante en las primeras pasadas. Después, digamos, la pendiente de ascenso es un poco menor, pero igual sigue ascendente, y al final del trabajo podemos lograr una tensión interfacial por encima del valor especificado en la norma STM 3487, que es 40. O sea, estamos hablando de un 43 de tensión interfacial después de una regeneración, y arrancar con una tensión interfacial del orden por allá de 18, como ven, antes del mantenimiento. Por otro lado, el número de neutralización o la acidez pues debe bajar sensiblemente, y en las 2 primeras pasadas lo bajamos de un valor de un poco más de 0,07 a un valor del orden de poco menos de 0,02, y sigue bajando hasta después de la 8ª pasada, se mantiene en un valor muy por debajo de 0,01, de tal manera que el índice de calidad va a estar en un buen valor del orden, no sé, de unos 6.000, 7.000. Idealmente, la experiencia nos ha dado que por encima de 8.000 estamos en un buen valor. Adelante. Siguiente. Después de una regeneración con ese mismo equipo que hicimos en un transformador de 3000 kVA hace unos añitos ya, vemos el índice de calidad como aumentó en las primeras pasadas. Después de la 6ª pasada pues se pega una trepada importante, y por allá logramos tener un índice de calidad del orden de 9700, valor bastante bueno, que nos permite que se sostenga en el tiempo. Siguiente. Siguiente, don Cristian. Eficiencia del proceso de regeneración. Continuamos. El color tiene un bajón importante, desde un valor de 3 hasta un valor por debajo de 1,5, cercano a 1. Es importante a veces no pretender lograr un buen valor de color. Digamos, un color de aceite nuevo es 0,5, según los patrones de la STM.
Es difícil lograr con regeneración con tierra Fuller llegar a 0,05. Normalmente se ubica por los lados de 1,5. Esto se debe no a que el proceso de regeneración haya sido ineficiente, sino a que, por un lado, la tierra Fuller tiene un pigmento marroncito, de tal manera que es imposible que el aceite tome un color cristalino como el agua, como es el aceite completamente nuevo. Y por otra parte, recordemos que el papel aislante también tiene una pigmentación de color beige, color cafecito, que también hace que el aceite aislante tenga esa coloración. O sea, no nos enfoquemos en el color, enfoquémonos en tener un buen valor de tensión interfacial y un buen valor de número de neutralización. En últimas, tener un buen valor de índice de calidad. Adelante. Bueno, aquí vemos la historia de ese mismo transformador después de los años. O sea, por allá en el año 92 hicimos este trabajo y le hicimos seguimiento hasta el año 94. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos herramientas muy poderosas que nos permiten tener seguimientos en el tiempo sin preocuparnos. En aquella época pues nos tocaba pues estar digitando la información en Excel para poder obtener estas gráficas. Entonces como que tiramos la toalla por ahí 2 años después. Pero veamos qué pasó con la tensión interfacial, la curva de la parte superior marroncita. Después del mantenimiento, recuerdan, quedamos en 40, o sea, el 24 de noviembre del 92, y la tensión interfacial tiende desde el principio a bajarse un poquitín, y se baja a un valor por debajo de 40 2 años después. Por su parte, el número de neutralización sí se mantiene bastante bien, muy plano, después del mantenimiento con los años, y difícilmente sube, a no ser que se acabe el inhibidor. Una vez acabado el inhibidor, pues se dispara el proceso de oxidación. El índice de calidad, ustedes ven, después del mantenimiento llegamos a casi 10.000, pero 2 años después el índice de calidad está del orden de 7.000. Siendo todavía muy bueno y muchísimo mejor que lo que teníamos antes del mantenimiento. Igual hay una muy buena sostenibilidad de este tipo de procedimientos. Siguiente. Bueno, nosotros en nuestra compañía tenemos codificados lo que llamamos los códigos de acción. Si recomendamos tomar muestra en 6 meses, pues el código de acción lo llamamos A6. Si recomendamos tomar muestra en 12 meses, como continuación de la rutina de mantenimiento o de toma de muestras para el mantenimiento, A12. 100 el código 100 lo llamamos tratamiento por termovacío y adición de inhibidor. No tenemos un avance en la degradación del aceite, pero sí ya hay síntomas de inicio de la degradación. Entonces qué bueno neutralizar el avance de esa degradación inhibiendo el aceite. Código 200 es cuando secamos la parte activa. Código 300 cuando lavamos y secamos con cambio de aceite. Hay veces el cliente quiere eso, no es lo que recomendamos, pero hay veces el cliente quiere, bueno, a mí me cambian el aceite, yo no creo en el tema de la regeneración. Lo que sí le recomendamos a veces es regenere y después cambie aceite, si es que quiere gastarse una platica adicional. Pero la idea es regenerar y dejar el mismo aceite. Pero si no está conforme con el aceite que se utilizó en la regeneración, pues bien lo podría cambiar. Código 400, puede ser 406, 410 o 415, sencillamente es 6 pasadas por el sistema de Fuller, o 10 pasadas o 15, dependiendo del índice de calidad. 500 es cuando tenemos regeneración de aislamientos y secado de la parte activa. Generalmente, primero regeneramos y luego secamos la parte activa. En ese caso, también está el 506, 510 y 515, que es la misma que el 406, pero más el secado. 420 son 20 pasadas por el sistema de Fuller, es cuando se requiere ya una deslodificación de aislamientos, y 520 deslodificación y secado de la parte activa, que sería el código de acción más costoso a ejecutar. Siguiente.
Siguiente, por favor, Cristian. Bueno, este fue un trabajo que se hizo en Panamá para ver el entregable de una regeneración de aislamientos. Estamos hablando de un transformador de 96 MVA, de una planta de generación de 13.800 a 230 kilovoltios. Ustedes ven la curva de resistencia de aislamientos de alta tensión contra baja tensión, la curvita azulita después del mantenimiento tiene un valor ascendente, que es lo normal que debemos tener en un aislamiento, versus el antes, que es la línea roja, en alta contra baja. Si miramos alta contra tierra, igual vemos un muy buen desempeño del aislamiento después del mantenimiento. ¿Por qué? Porque al retirar las sustancias y productos de oxidación, hemos retirado los factores que nos generan caminos a las corrientes de fuga que pueden haber en un aislamiento. En ese orden de ideas, entonces, el aislamiento mejora sustancialmente. Versus el color rojito, la línea rojita. Y baja tensión contra tierra también tiene un comportamiento muy similar. Eso significa que hay un entregable bastante bueno como resultado del mantenimiento. Sigamos al siguiente. Por otra parte, el factor de potencia del transformador alta contra tierra mejoró sustancialmente. Bajar significa mejora. Baja tensión contra tierra igual fue un bajón interesante. Alta tensión contra baja tensión. Le ponemos carita feliz porque hay satisfacción tanto del cliente como de parte nuestra en la ejecución del mantenimiento. Siguiente. Por otro lado, tenemos aquí valores de rigidez dieléctrica, mejoró sustancialmente. Agua bajó, aunque no era el objetivo secar la parte activa, sino regenerar. La tensión interfacial subió sustancialmente y el número de neutralización bajó sustancialmente. Siguiente. El color baja y el índice de calidad sube de manera importante. Estos son los entregables de un buen mantenimiento y de una buena regeneración de aislamientos. Siguiente. Podemos hacer también tratamiento de vacío y adición de inhibidor, sencillamente tratamiento por termovacío, o sea, es tratar el aceite aislante y en el proceso de tratamiento agregarle inhibidor de acuerdo al esquema que muestra ahí de color azulito. Siguiente. Este es secado de la parte activa con criogenia, código de acción 200. Siguiente. La regeneración, los códigos 400. Siguiente. Bueno, también podemos ejecutar el mantenimiento con el transformador energizado, bien sea con equipo convencional o con equipo automático. Lo más práctico es hacerlo con equipo automático, que nos permite controlar todas las variables de acción de manera automática. Siguiente. El mantenimiento con transformador energizado se realiza por razones económicas. Es un transformador que alimenta una planta o una sección que no puede parar y la condición del transformador amerita un mantenimiento preventivo, pero no está en condición crítica. Es decir, no podemos medírnosle a un mantenimiento en caliente a un transformador que tenga, por ejemplo, más de 100 partes por millón, o un transformador que tenga un índice de calidad de menos de 200, o un transformador que tenga problemas cromatográficos. Tenemos que tener muy buena información del transformador antes de medírnosle a un mantenimiento en caliente. Siguiente. Usamos pues la técnica de aprovechar el calentamiento que hay en las bobinas, que ese calor va de adentro hacia afuera, digamos lo que empuja térmicamente el agua hacia afuera, y si sacamos el agua del aceite, pues vamos a crear un desequilibrio y va a haber una continua migración por estar energizado el transformador desde el papel al aceite, migración de agua. Y con un equipo compacto que tenga buena tecnología, podemos sacar esa agua que hay en el aceite y crear ese desequilibrio. Una de las desventajas que tiene este proceso es que es un poco lento, no es tan rápido como el secado en frío con vacío y criogenia,
Digamos, si yo seco un transformador en un día en frío, en caliente se me puede demorar una semana o más. Siguiente, dependiendo también del tamaño del transformador. Entonces aprovechamos, como dice ahí, la dinámica de transferencia de agua desde el papel al aceite. Este es el montaje de lo que es el equipo energizado. La tecnología que se usa es utilizar unos superfiltros que sacan el agua disuelta. El agua disuelta normalmente se saca es con vacío, en la cámara de gasificación, se le saca el aceite aislante. Aquí es una tecnología en donde lo avanzado del tema es unos filtros que están hechos a base de fibra de vidrio, una tecnología muy avanzada que permite sacar el agua disuelta que normalmente no se puede sacar sino con vacío. Siguiente. El proceso se puede ejecutar con equipo también convencional y obviamente ahí se requiere mucho más expertise de las personas que operan el mantenimiento. Cuando es automático yo puedo dejar el equipo funcionando desatendido 8 días y volver después solo a cambiar filtros, por ejemplo. Siguiente. Secar el transformador con un equipo convencional es muy complicado. Regenerar sí es fácil, pero con un equipo convencional hacer el secado sería muy complicado y muy demorado, por la misma naturaleza de la migración, de la lenta velocidad de migración de agua hacia el papel aislante, desde el papel hacia el aceite. Por lo tanto, se requiere muy buena digamos, expertise y además mucho tiempo. De ahí la importancia de que mejor y preferiblemente lo hacemos con un equipo automático. Siguiente. Las ventajas de ejecutarlo en caliente, pues no hay interrupción del servicio, se logra un secado adecuado del papel aislante, mejoran sustancialmente los valores de contenido de agua, rigidez eléctrica y factor de potencia tanto del aceite como del mismo transformador. Bajo consumo de energía porque el equipo es muy compacto y muy poco consumidor de energía, y el equipo tiene unos dispositivos que controlan las variables críticas durante el proceso de manera automática, y por supuesto que esto le hace muy bien al transformador porque aumenta la vida útil de los aislamientos, o sea, la vida útil que le queda al transformador. Siguiente. Para secar un transformador energizado se requiere lo siguiente: conocer muy bien previamente la condición físico-química del aceite. O sea, yo no me le puedo medir a cualquier transformador si no tengo la condición físico-química. Por ejemplo, tener un bajo contenido un contenido de agua no tan alto. Digamos, yo diría que no me le mediría a ejecutar un mantenimiento en caliente a un transformador con más de 100 partes por millón. Tener hay que tenga un índice de calidad por encima de 200, ya por debajo de 200 va a haber mucho lodo, mucho contaminante, que puede, al revolcarse con el transformador energizado, pues puede haber una falla inesperada. Tener la información de la cromatografía de gases. Un transformador con problemas cromatográficos no lo podemos torear con un mantenimiento en caliente. Y las válvulas inferior y superior que tengan los mismos diámetros de las mangueras que entran y salen. En el caso nuestro tenemos mangueras de 3/4 de pulgada, entonces la entrada y salida del transformador deben ser de diámetros no inferiores a esos diámetros de manguera para no causar turbulencia en la entrada del transformador y a la salida también. Siguiente. La regeneración con equipo automático se ejecuta con el mismo equipo, solo que cambiamos los filtros de agua por un material absorbente a base de alúmina activada, que funciona lo mismo que la tierra Fuller, pero con mucho más eficiencia. Y las variables de riesgo se controlan de la misma manera. Siguiente. Aquí tenemos una comparación de lo que es la eficiencia de la tierra Fuller versus la alúmina activada, que es las líneas punteadas de la parte inferior, mucho más eficiencia, menos consumo de material absorbente versus tierra Fuller. Siguiente.
El equipo de mantenimiento en caliente automático es un equipo muy compacto y básicamente es una PLC que controla las variables de riesgo que son nivel del transformador, controla lo que es la saturación de los filtros, controla la presencia de burbujas. Si hay una burbuja, hay un sensor de burbujas que dispara, digamos, para el proceso. El transformador tiene unas válvulas solenoides, el equipo se las pone obviamente a la entrada y salida, de tal manera que lo primero que hace el equipo es ordenar que se cierren las válvulas de entrada y salida del transformador y luego se para el proceso de mantenimiento con el equipo. Siguiente. Aquí vemos un trabajo ejecutado en un transformador de 2000 kVA, de 34.500 a 440 voltios, que ejecutamos nosotros hace unos años, y traíamos una historia del transformador desde el 2004, 2005, 2006, y en el 11 de agosto del 2005 se ejecuta el mantenimiento en caliente, logrando, pues arrancando con un índice de calidad o un número de neutralización de 0,004, perdónenme, 0,0376, y luego pasamos después de la regeneración a 0,004 de número de neutralización. O sea, el trabajo se empezó el 8 de agosto y se terminó el 11 de agosto. La tensión interfacial estaba en 27.5 el 8 de agosto y cuando terminamos el trabajo queda en 46. El índice de calidad quedó en 11.575. El color, observen, bajó de 3 a 2. Como ven, el color no es que se mueva mucho. Le hicimos seguimiento a este transformador hasta en 2005, 2006, 2007 y 2008. O sea, 3 años más. Y vimos cómo el número de neutralización se mantenía más o menos constante hasta que en el 2007 ya aumenta un poco y en el 2008 aumenta también. La tensión interfacial se va bajando, el índice de calidad se va bajando, pero en el peor de los casos, el 8 de julio del 2006, tenemos un índice de calidad de 5.226, igual mucho mejor que en los 731. O sea, este es un transformador típico de ejecutarle un buen mantenimiento en caliente. Siguiente. En ese mismo transformador tuvimos, pues como les decía antes, hoy en día tenemos pues nuestra base de datos en un programa que nos maneja toda esta información y tenemos más de 300.000 registros en nuestras bases de datos. Y aquí tenemos la continuación de esa historia, ¿no? Sigamos el número de neutralización, 0,0321, el 16 de diciembre del 2004, y lleguemos hasta el 2012, 0,0084, y la tensión interfacial, no sé por qué aquí está en 27,26. Ah, sí, eso fue en 2004, correcto. El 2005 y en agosto del 2000 fue cuando se hizo la regeneración, que sube a los 46, y a los 46 vemos que se mantuvo hasta 36. Finalmente el índice de calidad 4.325. Bastante bien sostenido el mantenimiento, o sea, una estabilidad impresionante. 2012, o sea, el mantenimiento se hace en el 2005, 7 años después teníamos un índice de calidad bastante bueno. Eso es una muy buena sostenibilidad en el mantenimiento. 7 años es por experiencia, un valor típico. Aquí tenemos las variaciones del mismo transformador. Vamos a la siguiente. Siguiente. Es lo mismo que el anterior, pero en gráficas. Siguiente. También lo mismo, las variaciones gráficas. Siguiente. En un transformador grande también se logran buenos resultados. Bueno, yo creo que podemos parar ahí. Quedan unas pocas diapositivas, pero creo que demos opción a preguntas para terminar nuestra sesión del día de hoy. Entonces estoy disponible a las preguntas, pueden hacerlas por chat y Cristian me las transmite y vamos a ver qué más podemos hacer. Entonces, si alguien tiene una pregunta la puede hacer, bien sea por el micrófono o por el chat.
Don Santo pregunta cuál es el riesgo, el máximo riesgo que se corre en un tratamiento en caliente. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, como decíamos antes, es primero tener un transformador que cumpla las condiciones para hacerlo en caliente. Primero que tenga válvula superior y válvula inferior con un diámetro superior a las mangueras de los equipos. Un transformador con un índice de calidad muy bajo, entonces podemos revolcar ese lodo y tener un problema que pueda bajar el aislamiento del transformador. O si tenemos mucho contenido de agua, también es un riesgo muy alto. O sea, hacer el mantenimiento con transformador energizado con un contenido de agua de más de 100 partes por millón puede ser un riesgo bastante alto. Y la otra parte que puede ser riesgosa es introducir burbujas de aire al transformador que puedan ir a una parte vital del transformador y puede fallar el aislamiento. Para ello el equipo debe tener un control de burbujas con un presóstato que una vez que se baje la presión por la presencia de una burbuja, inmediatamente se cierran las válvulas solenoides de entrada y salida de aceite al transformador y el equipo se apaga y se alumbra un testigo diciendo por qué razón se apagó el equipo, y en ese orden de ideas pues los técnicos tendrán que ir a verificar y reiniciar el proceso. Esos serían los riesgos que se corren con un mantenimiento con transformador energizado. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Feliz día.